refiere a ojo rojo no doloroso. Como recordatorio diremos que hemos dividido el ojo rojo en no doloroso y doloroso. No doloroso, los tipos de conjuntivitis. Ojo doloroso hemos hablado de esclera y de córnea. En córnea me falta darles lo que se refiere a lente de contacto. Lo tengo agendado. En cualquier momento le vamos a dar esa clase, ¿ya? Entonces me falta de córnea, lentes de contacto. Entonces vamos a empezar a hablar de la uvea, patologías de la uvea. ¿Qué elementos componen la uvea? 3 elementos. ¿Cuáles son esos? El iris, el que da el color al ojo correspondiente, el cuerpo ciliar que se encuentra por detrás del iris y la membranita intermedia que se encuentra entre la esclera del color blanco del ojo y la retina. Esos 3 elementos se llama uvea. El iris deriva del mesodermo, el cuerpo ciliar y la coroides del mesodermo periocular. Este tracto uveal está formado por un tejido conjuntivo de soporte, un tejido mesenquimatoso, que es una red vascular. Entonces, la uvea es una red vascular, en especial la coroides. Tiene grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Es por eso que cualquier proceso infeccioso de cualquier parte del organismo, como está llena de vasos, van a llegar los gérmenes, las toxinas, las noxas. Entonces, todo proceso inflamatorio que se puede producir en cualquier parte del organismo va a llegar al globo ocular. ¿Ya? Entonces es de un origen conjuntivo vascular. Anatomía. El tracto uveal está formado, hemos dicho, por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El iris tiene en la parte periférica el círculo arterial menor. Después tenemos el área del esfínter. El borde de la pupila es sumamente pigmentado. También tenemos las criptas y los pliegues de contracción. El iris está inervado por un sistema simpático mimético y un parasimpático mimético. Cuando se estimula en la parte central tenemos el orificio pupilar. Este orificio pupilar en forma permanente se está contrayendo, una miosis, se está dilatando, una midriasis. ¿Cuándo se produce este fenómeno? Cuando hay una midriasis, cuando se estimula el simpático. ¿Cuándo se produce un cierre, una miosis? Cuando se estimula el parasimpático. El cuerpo ciliar, este elemento, el cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar se encuentra por detrás del iris. En la parte central del cuerpo ciliar tenemos un músculo, el músculo ciliar. Este músculo ciliar es el que a nosotros nos permite acomodar la vista para poder ver de lejos, a distancia intermedia y visión cerca. Después tenemos unas prolongaciones digitiformes, como deditos de guante. En acá se está formando el humor acuoso, que es el encargado de producirnos la presión intraocular. La presión intraocular normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces se forman en estas criptas. La coroides es este elemento, enteramente vascular, formado por grandes, medianos y grandes vasos. Esta coroides se encuentra en relación con la retina por una membrana, la membrana de Bruch. La membrana de Bruch, esta membranita llamada coroides. Hacia la parte exterior con la esclera, hacia la parte interna con la retina. ¿Qué función cumple cada uno? Su fisiología. El iris, por tener este orificio pupilar, se está contrayendo miosis, está dilatando midriasis. Eso depende con relación a la cantidad de luz que se encuentra en nuestro medio.
Cuando estamos en un medio luminoso, lleno de sol, la pupila va a haber una miosis, se va a estimular el nervio parasimpático y la pupila se va a ver más pequeñita. Lo normal, la pupila tiene 2.5 milímetros de tamaño. Vos de estar en un ambiente de poca luz, el ojo para estimularse, para poder ver, este orificio pupilar va a producir una midriasis, se va a mover en lo más grande posible, para que pase toda la cantidad de luz para que haya un fenómeno de transducción. Se va a estimular el simpático mimético. Esa es su función del iris. La función del cuerpo ciliar de este elemento, dos funciones. Uno, como está internamente el músculo ciliar, nos va a producir el proceso de acomodación. Nos permite ver, acomodar la vista a lo lejos, intermedio y cerca. Y en estos procesos del cuerpo ciliar se va a formar el humor acuoso 2 milímetros cúbicos por minuto. Esta formación del humor acuoso es permanente, es dinámica. Yo estoy durmiendo, se está formando. Se forma, ese cuerpo humor acuoso va a ir a la cámara posterior, va a pasar por el orificio de la pupila, a la cámara anterior y por el trabeculario se va a eliminar. Este proceso hemos dicho que es dinámico. Se está formando, se está eliminando. Se está formando, se está eliminando. Esa es su función fisiológica del cuerpo ciliar, de acomodación y formar el humor acuoso. La coroides, ¿qué función cumple? Es enteramente vascular, está llena de arterias y de venas. Como está en relación directa a la retina, nos va a nutrir a las capas internas de la retina. Nutre porque en la retina se produce el fenómeno de transducción y necesita abundante ciclo de Krebs, buena oxigenación. ¿Y de dónde viene esa sangre? De la coroides. Aparte de eso, de la arteria y la vena central de la retina, de la arteria se nutre la retina, pero las capas posteriores de la coroides. Esa es su función fisiológica de la coroides. ¿Qué patologías vamos a ver? La uveitis. ¿Cómo hacemos el concepto de uveitis? Es un proceso inflamatorio de la uvea que se produce por las exotoxinas de las enfermedades sistémicas inflamatorias o tóxicas que se pueden producir en cualquier parte del organismo. Dentales, vesiculares o cualquier otro lugar donde se producen pulmonares, procesos infecciosos o inflamatorios, se va a disparar al globo ocular. Por eso hay que actuar con la mayor rapidez posible para evitar las complicaciones de las uveitis. Entonces, ¿cómo clasificamos a la uveitis? Se clasifica por 4 tipos. A mí la que me interesa que sepan es por la clasificación desde el punto de vista anatómico. Si se inflama el iris, que es en la parte anterior, este es el ojo, aquí tenemos la parte anterior, desde el cristalino hacia adelante y del cristalino atrás la parte posterior. Si se inflama el iris, va a haber una iritis, inflamación del iris. Si se inflama el cuerpo ciliar, una ciclitis. Si se inflaman los dos, una iridociclitis. En la parte posterior, la coroides. Si se inflama la coroides, una coroiditis. Si se inflama el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, es una panuveitis. Como la retina está en relación directa con la coroides, nos puede producir una corioretinitis. Entonces, desde el punto de vista anatómico, las uveitis se clasifican en coroiditis, en uveitis anterior, una uveitis intermedia y una uveitis posterior. Si compromete los 3 elementos anatómicos, va a ser una panuveitis. Entonces, también puede clasificarse desde el punto de vista etiológico, un traumatismo, una uveitis exógena, una uveitis endógena,
que produzca un problema dentario. La forma clínica en agudas y crónicas. Entonces, a mí me interesa que ustedes sepan desde el punto de vista de la clasificación anatómica. Uveitis anterior, uveitis posterior, y si toman los dos elementos, una panuveitis. Uveitis anterior, ¿cómo hacemos el concepto? Es un proceso inflamatorio de la uve anterior. ¿Qué elementos componen la uve anterior? El iris y el cuerpo ciliar. Si es el iris solamente, una iritis. Si es el cuerpo ciliar, una ciclitis. La mayoría de las veces toma el iris y el cuerpo ciliar. Entonces va a ser una iridociclitis. ¿Qué característica tiene este proceso inflamatorio? Es inespecífica. La mayoría de las veces no se puede llegar al diagnóstico etiológico, por eso es uveitis inespecífica. Puede tomar un ojo o puede tomar los dos ojos. Su presentación es más o menos frecuente. ¿Qué característica tiene? Se manifiesta en horas lentamente. ¿Qué síntomas y signos? El cuadro clínico. Hemos dicho que es ojo rojo doloroso. Va a haber dolor ocular. Puede irradiarse a la parte de la periórbita. Y ese dolor no es muy intenso, tampoco es suave. Es de regular intensidad, profunda y es persistente, es permanente. ¿Qué característica tiene ese dolor? Cuando le decimos al paciente, mire hacia abajo, va a aumentar el dolor por aumento de la presión. Va a haber intolerancia a la luz, fotofobia. Va a haber una disminución de la agudeza visual. ¿Por qué hay una disminución de la agudeza visual en la uveitis? Porque porque se va a producir una miosis, la pupila se va a volver pequeñita, miosis, y va a haber unas proteínas en la cámara anterior. Un FLAR puede ser. Entonces, ¿qué signos? Como es un ojo rojo doloroso, va a haber una congestión ciliar. Va a haber una miosis, pupila pequeñita. Entonces, la congestión ojo rojo doloroso va a ser una congestión profunda o periquerática. Pupila pequeñita, miosis. Lo normal, la pupila tiene 2.5 milímetros. Cuando hay una miosis va a ser una pupila pequeñita. Otro signo, el iris va a estar desdibujado porque hay una iritis. Miren estos puntos blanquecinos de diferente tamaño y cantidad. Se llama Tyndall. Yo veo un ojo rojo, veo cámara anterior, Tyndall, doloroso, uveitis. Ahí hay que empezar a buscar si es una uveitis anterior, puede ser comprometiendo la parte posterior o puede tomarnos los tres. Panuveitis. Blefaroespasmo, está parpadeando en forma permanente. Cuando hay un proceso del cuerpo ciliar inflamatorio, como el cuerpo ciliar es el formador del humor acuoso, se va a formar en menor cantidad del humor acuoso. Por lo tanto, una disminución de la presión intraocular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hemos dicho que la mayoría de las veces no se puede llegar al diagnóstico etiológico. Puede ser por una o más causas. Es por eso que siempre hay que tener en cuenta cuando hay un proceso de uveitis que puede haber focos sépticos. Entonces, derivaremos al médico internista. Esa es la actitud que yo tomo. Directamente derivo al médico internista para que le haga un examen general. Si tiene problemas dentales, le mandaremos al odontólogo. Problemas de otorrinos, orosinusales, al otorrinolaringólogo. Problemas vesiculares, le mandaremos al médico internista, derivará al cirujano de abdomen, de próstata al urólogo. Entonces, siempre hay que pedir interconsultas para tratar de encontrar el diagnóstico etiológico, que la mayoría de las veces no se puede hacer el diagnóstico etiológico. Por eso el diagnóstico siempre es clínico y de laboratorio.
Una vez instaurado el proceso de la uveitis, nosotros tenemos que evitar que haya complicaciones con el tratamiento correspondiente. Si no actuamos lo más rápido posible, ¿qué complicaciones puede haber? Sinequias posteriores. El orificio pupilar es circular de 2.5 milímetros de tamaño. Si no actuamos rápido, el borde de la pupila se va a soldar con el cristalino. A eso llamamos sinequia posterior. Miren, se ha dilatado la pupila en este caso y ha perdido su forma, ya no es circular, como un trébol. Seclusión pupilar, la parte anterior de la pupila se va a ser blanquecina. Sinequias, seclusión, catarata. El cristalino se va a opacificar. Aparte de eso, ya hay una seclusión, sinequias posteriores. Están soldadas los bordes de la pupila con el cristalino. Oclusión pupilar, parecería catarata, pero hay una membrana blanquecina en el borde, en toda la parte de la pupila. Puede haber sangre en cámara anterior y pema. Se ha roto un vasito del iris y ha sangrado. Puede haber pus, hipopio blanco, ojo rojo, hipopio. Entonces hay que tratar de encontrar la causa etiológica, pero inmediatamente hecho el diagnóstico hay que dar el tratamiento. El iris, va a haber una atrofia del iris, va a perder el brillo característico del iris. Entonces hay que revisar meticulosamente y evitar estas complicaciones. Por eso nuevamente repito, una vez hecho el diagnóstico, encarar el tratamiento lo más rápido posible. Después buscaremos la causa etiológica para ver que de algún lado ese proceso infeccioso nos está llegando al globo ocular. Como hay una disminución del humor acuoso por el proceso inflamatorio del cuerpo ciliar, el ojito se va a volver, si pasa más tiempo, un largo tiempo, no ha hecho el tratamiento, el ojito se va a volver más pequeñito. A eso se llama phthisis bulbi, ojo chico. Entonces, el diagnóstico se hace por el laboratorio para buscar el médico, se deriva a los diferentes médicos y se hace el laboratorio. Vamos a ver ahorita qué laboratorios se piden en la uveitis anterior y posterior. Y el tratamiento, hemos dicho que la mayoría de las veces no se puede llegar al diagnóstico etiológico, pero nosotros tenemos que evitar que se nos hagan las complicaciones. ¿Cómo evitamos? Dilatamos la pupila con el sulfato de atropina. A veces no se puede conseguir el sulfato de atropina. Entonces, ¿qué se hace? Se lo coloca fotosetin, que es la fenilefrina, dilatamos la pupila. Al dilatar la pupila, todas las complicaciones que les he visto se van a eliminar. Y inmediatamente entramos con corticoides. El más específico es la dexametasona. Ya, pues de la betametasona, la hidroximetasona, pero el más efectivo es la dexametasona. Esto va a producir un proceso, nos va a evitar que ese proceso inflamatorio nos agreda severamente al ojo. Como hemos pedido interconsulta con los diferentes lugares para encontrar el diagnóstico etiológico, si es problema dental, extracción del diente, si es vesicular, cirugía, las diferentes especialidades para evitar que este problema de la uveitis venga de algún lado del organismo. Podemos dar antibiótico y el reposo es relativo. Esto nos va a evitar las complicaciones que acabo de enumerarles. Uveitis anterior. Concepto. ¿Cómo se define a la uveitis anterior? Proceso inflamatorio del iris y del cuerpo ciliar. Si es del iris, va a ser iritis. Si es del cuerpo ciliar, ciclitis. Si toma los dos, iridociclitis. Esta se clasifica en forma focal y difusa. ¿Qué cuadros clínicos nos va a producir la uveitis? Disminución de la agudeza visual. Vitreitis, fibrosis. Entonces hay que examinarlo meticulosamente al paciente. ¿Ya? Un momentito, esperen acá.
Entonces, en la uveitis anterior, entonces tenemos que es el proceso inflamatorio de la uve anterior, síntomas y signos. El diagnóstico, siempre tratar de encontrar el diagnóstico etiológico, que muchas veces no se llega a realizar el diagnóstico etiológico, pero inmediatamente nosotros tenemos que entrar con el tratamiento para evitar estas complicaciones. Y el tratamiento es dilatar la pupila y dar un corticoide que es la dexametasona. Con esto evitamos las complicaciones en ese globo ocular. Si podemos encontrar el diagnóstico etiológico, encaramos directamente el tratamiento. Uveitis posterior. La uveitis posterior es el proceso inflamatorio de la coroides. La coroides, cuando se inflama, se llama coroiditis. Cuando está en relación, como está en relación la coroides con la retina, nos va a producir una retinocoroiditis. Clasificación focal y difusa. Disminución de la agudeza visual. Nosotros hemos de ver dos tipos de patologías. Uno, la toxoplasmosis y la toxocariasis. Pueden hacer también este problema de uveitis posterior por cuando hay una artritis reumatoidea, tuberculosis, herpes zóster, citomegalovirus, cualquier proceso infeccioso que afecte al organismo puede dispararse al globo ocular. Nosotros nos vamos a enfocar a la toxoplasmosis y toxocariasis, que son los más frecuentes. Toxoplasmosis pueden ser congénitas y adquiridas. Las congénitas, infecciones transplacentarias. Si compromete a la retina, una retinocoroiditis. Si afecta al área macular, disminución de la agudeza visual. Es muy importante siempre al paciente hacerle un examen general y tratar de elevar su sistema inmunológico, porque si baja su sistema inmunológico se nos va a reactivar con mayor intensidad. Adquirida, el gato. El gato tiene la toxoplasmosis como reserva natural, por eso siempre hay que vacunarles al gato, ¿ya? Y la ingesta de carne contaminada. Hay que tener mucho cuidado con la carne de cerdo en especial que nos puede contaminar. Entonces, la manifestación sistémica de esta toxoplasmosis depende del lugar de infección. Si esta toxoplasmosis se ubica en la parte cerebral, es severa. Él manejará el neurólogo. Se pedirá una tomografía para determinar si es activa o es ya un problema que no sea activa. Si se produce a nivel ocular, nos va a pedir una coroiditis. Como cerca de la retina, una retinocoroiditis. Ahora, si compromete la uvea anterior y la uvea posterior, una panuveitis. Cuando se compromete el área macular, miren, el área de la mácula, toxoplasmosis en la área macular, se va a colar blanca amarillenta, ligeramente elevada. Se complica más el área macular, va a haber una atrofia corioretinal. Se ha atrofiado la coroides y la retina. En este caso ya la lesión es irreversible, pérdida total de la agudeza visual. Proliferación de pigmento. Y una discreta reacción glial. Estas tres complicaciones nos van a hacer perder totalmente la agudeza visual. Entonces, el diagnóstico hay que actuar rápidamente con laboratorio y clínico. Hay que hacer ver cámara anterior, mejor dicho, segmento anterior, segmento posterior, y esto nos va a dar la lesión inmediata. Si es activa, inmediatamente el tratamiento tiene que hacerse la derivación a infectología para hacer el tratamiento y determinar con el laboratorio qué tipo de problema es. Toxoplasmosis, toxocariasis, tuberculosis, lo que fuese. Una vez hecho el diagnóstico etiológico, encaramos el tratamiento. Entonces, si es una toxoplasmosis, toxocariasis activa, damos sulfas. Pirimetamida,
clindamicina y corticoides. Entonces hay que actuar lo más rápido posible para evitar que haya complicaciones. Miren esta lesión. Aquí hay un satélite de esta lesión. Toxocariasis. La toxocariasis puede ser Toxocara canis o Toxocara gatis. Por eso siempre les recomiendo, cuando hay animales domésticos en casa, siempre vacunar. Por ejemplo, ya está haciéndose propaganda en la televisión que hay que vacunar a los perros y gatos. Entonces, esta toxocariasis es un parásito habitual del intestino de estos gatos, del animal, del gato y del perro. Entran como larvas al organismo, produce fiebre, hepatosplenomegalia, neumonitis, si se va al cerebro, crisis convulsionales, dependiendo del lugar que se vaya a ubicar. Toxocariasis ocular es subclínico, granulado, central y periférico, color blanquecino, elevado, y esta como está en relación al bicho, va a haber adherencia al bicho. Y el diagnóstico siempre es laboratorial y visualización en forma directa al realizar un fondo de ojo. ¿Qué laboratorio pedimos? Test de ELISA. Cuando el test de ELISA es en dilución mayor a 1,8, seguro que es toxocariasis. Para toxocariasis no hay un tratamiento específico, pero le damos el tiabendazol y corticoides. ¿Quién es el que manejará el tratamiento sistémico? El infectólogo. Nosotros tenemos que dar corticoides tópicos y hay que darle corticoides sistémico. Hay que actuar lo más rápido posible porque este bicho se nos puede ir a cualquier parte del organismo y causarnos severamente. Si se va a nivel cerebral, el diagnóstico es el diagnóstico de ese paciente es reservado. Entonces, ¿qué laboratorios pedimos cuando hay un problema de uveitis anterior? Eritrosedimentación, reacción de Wassermann-Kamm, hemograma completo, radiografía de tórax para encontrar si hay espondiloartrosis, sarcoidosis, tuberculosis, títulos de antistreptolicina, índice de actividad, estreptococo. Entonces, todos los laboratorios hay que pedir. ¿Y quién es el que va a pedir? El infectólogo. Nosotros tenemos que controlar la parte oftalmológica con fondo de ojo si esa lesión está creciendo o se ha mantenido. Nosotros daremos el informe de infectología. El tratamiento específico para la uveitis anterior es el test de ELISA. Antígenos, anticuerpos, antígenos de histocompatibilidad, todo laboratorio hay que pedir con calma y rápidamente. En uveitis posterior, ¿qué laboratorio vamos a pedir? El test de ELISA. Si es mayor a 1 mayor a 8, problema sistémico seguro. Podemos pedir reacción de inmunofluorescencia indirecta, reacción de Sabini-Feldman y fijación de complemento. Entonces hay que pedir todo un laboratorio completo e ir observando si el ojo se está comprometiendo en el polo posterior con el problema de retinocoroiditis para ver la imagen si está más grande o se ha detenido. Entonces, con esto damos por concluido lo que es uveitis. Nada más. Les debo la clase de lentes de contacto. Buenas noches.